La movilidad es uno de los aspectos que el Ayuntamiento de Iruña ha decidido abordar tras lo que se consideran años de inacción. Siguiendo los criterios existentes en otras ciudades más avanzadas en el tema, se ha realizado una apuesta por limitar el uso del coche en trayectos que no se consideran imprescindibles y potenciar el uso del transporte público y la bicicleta. El plan de ciclabilidad y la amabilización de Aldezarra y el primer ensanche son dos de las medidas más importantes. Hoy hablaremos con José Abaurrea, concejal de Ecología Urbana y Movilidad, y con Alexia Canto, técnica de movilidad, sobre las medidas que ha tomado el consistorio iruindarra y sobre los nuevos proyectos que puedan contemplar a futuro. Comienza un programa más de Iruñan Barna. La movilidad yo suelo decir que es lo que más va a transformar las ciudades, las que nos trasladan desde el siglo XX al siglo XXI. El siglo XX es la ciudad vinculada al vehículo privado que se convierte en el rey y todo lo transforma y lo genera en torno a su figura, y el siglo XXI es las ciudades de las personas, y por lo tanto hay que hacer una transformación importante en términos de espacio público y de transformación de las maneras en que nos movemos y ocupamos el espacio de la ciudad. Y Iruña tenía un retraso importantísimo. Hay ciudades como Gasteiz, como Pontevedra, que son punteras, llevan 20 años trabajando, y nosotros hemos decidido que esa es una de las apuestas fundamentales de transformación de la ciudad. Y de forma muy resumida decimos: una ciudad amable es una ciudad segura, y hoy en día es una reclamación además generalizada. Hemos estado viendo además situaciones de atropellos, son situaciones siempre muy dolorosas, y eso no es un problema que se resuelva con actuación puntual, es una cuestión de transformación importante de la ciudad, y en eso estamos. Y como comentas, el plan de amabilización del ensanche y Casco Viejo, que está dando unos resultados, yo diría que espectaculares en términos de movilidad, con unas reducciones drásticas de la aparición de vehículos que no es que no aparezcan porque ahora no pueden, sino porque no precisaban acceder. Era lo que llamamos tráfico, digamos, basura redundante, con la transformación de Pío XII, con actuaciones que vamos a desarrollar en los barrios, con el plan de ciclabilidad, con la nueva red de bici pública eléctrica que estamos planteando. Es decir, yo creo que se están situando las bases en términos de movilidad de la Iruña que vamos a ver muy transformada en los próximos 10-15 años. El plan de ciclabilidad, lo que estamos haciendo ahora es renovar el plan de ciclabilidad de 2005. Creemos que es un plan que ya ha quedado anticuado por el propio crecimiento de la ciudad, por el impulso de la movilidad ciclista que está habiendo ahora, y está dividido en dos fases. Ahora hemos terminado la primera parte, que es un diagnóstico de la movilidad ciclista actual, en este mismo momento, y del estado de las infraestructuras ciclistas. Y lo que hace el plan de ciclabilidad es, sobre ese diagnóstico de la movilidad, proponer una nueva infraestructura. Carriles bici en las grandes avenidas. Luego clasifica las avenidas con menos tráfico, pero con demasiado tráfico como para que las bicis convivan, como vías de cobertura, y ahí también irían carriles bici. Y luego en las calles 30, lo que denominaría la nueva ordenanza de movilidad como ciclocalles, iría como tráfico de coexistencia, la bicicleta circularía con los coches. El plan de ciclabilidad lo terminaríamos de desarrollar toda la parte técnica a finales de diciembre y aprobaríamos a marzo-abril del año que viene. El plan de ciclabilidad prevé que Iruña sea una ciudad amable para los ciclistas y busca lograr una convivencia con los peatones. El objetivo realmente del plan de ciclabilidad es que todas las calles de Iruña sean ciclables, es decir, que al igual que una persona que se mueva en bicicleta pueda moverse a cualquier punto de Pamplona sin ningún tipo de problema, usando tanto las grandes avenidas, las calles con tráfico, como las ciclocalles y demás. Y sobre todo, el plan de ciclabilidad es que las bicis bajen de las aceras a la calzada, y para que eso pase necesitamos dotar a la ciudad de una infraestructura suficiente, y ese es el objetivo del plan de ciclabilidad. Iruña es una ciudad que por sus características es adecuada para que la bicicleta sea uno de los vehículos principales de uso en los desplazamientos. En los últimos años ha habido un crecimiento del uso de la bicicleta bastante importante en Pamplona, y todas esas personas que han empezado a usar la bicicleta se han encontrado con que no tienen infraestructura para circular. Todo eso que ha generado un conflicto enorme en las aceras en esta ciudad, peatones y ciclistas. Entonces todas esas personas demandan, los ciclistas están demandando una infraestructura donde circular, están demandando carriles bici, están demandando ciclocalles, porque ellos tampoco quieren circular por las aceras porque saben que es un problema con la movilidad peatonal. Y sobre todo yo creo que hay mucha gente que está deseando usar la bici, hay mucha gente, pero para usar la bici necesita una infraestructura adecuada, sentirse seguros y seguras.
Además de vías ciclables, en la apuesta por el fenómeno del uso de la bicicleta se incluyen también aparcamientos para este tipo de vehículo. La bicicleta es adecuada para desplazamientos de hasta 5 kilómetros. Pamplona es una ciudad súper asequible. Tiene, es verdad, una orografía complicada con el tema de los desniveles, sobre todo para determinados barrios, pero salvando esos desniveles es una ciudad que es muy asequible para la bicicleta. Incluso yo me atrevería a decir que hasta el área metropolitana es asequible para manejarte en bicicleta. Y es mucho más, y además la bicicleta ha demostrado que es mucho más eficaz en desplazamientos cortos, más rápida y más cómoda, que incluso el vehículo privado que tienes que aparcarlo, que tiene tráfico, etc. Es una de las principales líneas de trabajo que estamos haciendo ahora en el servicio de movilidad, es dotar a la ciudad de aparcamientos para las bicis. Para eso estamos siguiendo una línea de aparcamientos, lo que se llama en origen, que es los vecinos y las vecinas. Hemos detectado que hay barrios como el Casco Viejo donde los vecinos y vecinas tienen problemas para guardar su bici porque la mayoría de los edificios no tienen ascensor. Entonces, si vives en un 5.º piso y quieres subir una bici, pues es complicado. Entonces, a todos estos barrios, que son Casco Viejo, Milagrosa y Rochapea sobre todo, les estamos dotando de aparcamientos para residentes, aparcamientos de bicicletas para residentes que por 60 euros al año puedes dejar allí tu bici. Aparcamientos cerrados, seguros, videovigilados y además también queremos cubrir lo que se llama el aparcamiento en destino, con aparcamientos rotatorios seguros, en fiestas como San Fermín Chiquito, con aparcamientos, pero luego también como el aparcamiento que hemos hecho en Mendevaldea, que es una infraestructura muy fácil de montar, que tenía 50 plazas, que ha tenido un uso enorme por las personas usuarias de la biblioteca, del conservatorio y demás, y que queremos dotar a toda la ciudad de cerca de 10 de ese tipo de aparcamientos para poder que todo el mundo pueda desplazarse hacia la ciudad y aparcar allí sus bicis. En el ámbito de la movilidad hay que incluir también la amabilización de Aldezarra y del Primer Ensanche. Esta medida recibió críticas motivadas en gran medida por intereses políticos, pero tras un año de su aplicación es valorada positivamente por la mayoría de los vecinos de estos barrios. Hay un elemento que también decíamos que llevamos mucho retraso en materia de movilidad. Y eso, entre otras cosas, también nos permite ver en otras ciudades problemáticas parecidas. Y en todos los sitios nos han advertido lo mismo. Como bien dices, la movilidad interfiere en nuestros hábitos más cotidianos. Y por lo tanto es algo que en principio llega a molestar, decir, es que yo tengo el hábito de ir a hacer esto y lo otro, ¿no? Pero enseguida todo el mundo coincidimos y convenimos en que el cambio es mejor, que las cosas son mucho más interesantes, la ciudad es mucho más agradable. Y luego hay otro elemento que siempre es un factor exógeno, que no tiene una ligación exacta con los criterios de movilidad, pero que tiene su repercusión con la red comercial local, que también es una apuesta importante en nuestro modelo de ciudad, pero que en todos los sitios nos advierten, tienen una primera fase, que es una fase, digamos, con un cierto impacto negativo, pero que luego esa misma transformación genera no una vuelta al mismo sitio anterior, sino una mejora en sus condiciones. Además de que bueno, el comercio del centro sabemos que tiene algunos otros elementos que le van perjudicando desde hace mucho tiempo, como todo lo que es el comercio perimetral. Siempre se dice, uno de los principios fundamentales de la política de movilidad es que en sus primeras fases tiene que ser, como mínimo, parcialmente reversible. Es decir, por eso, que alguien suele aprovechar para hacer una crítica, es que habéis dejado esto a medio acabar. No sé de qué hace acabar. Son implantaciones que se llaman de primera fase, que nos permiten hacer reversiones parciales si las cosas no funcionan del todo, y luego, una vez que ya se ha experimentado, pasamos, ¿no? Y como dices, la movilidad no es una cuestión ni que se pueda resolver por decreto, ni que sea solamente una cuestión de técnicos, ni es una decisión solamente política. Es algo que afecta al conjunto de la ciudadanía, y la ciudadanía se tiene que implicar. A mí me parece que el Casco Viejo precisamente ha sido un ejemplo en ese sentido muy, muy interesante, una implicación muy activa. Y la política de restricción del acceso de tráfico fundamentalmente era una petición vecinal que se recoge, se le da sesgo técnico y se está implementando. Y el resultado es muy bueno. Estamos hablando del Casco Viejo de una reducción del 50%, y a pesar de todo hablamos de miles de vehículos que están censados con derecho a acceso al Casco Viejo, pero son los que vienen al Casco Viejo porque realmente tienen una necesidad. Por lo tanto, solemos decir, ¿quién hace el Casco Viejo? Todo aquel que lo necesita, pero quien no lo necesita no tiene que hacer el Casco Viejo. Por lo tanto, esa es un poco la máxima que hay que seguir en todas las políticas de movilidad. Reducir lo que son los desplazamientos indeseables, fundamentalmente los de vehículo privado,
a lo estrictamente necesario, los que hay tiene que haberlos, no se trata esto de un combate contra nadie ni contra nada, sino que la ciudad tiene que funcionar, pero si establecemos pautas y generamos transformaciones del espacio que nos ayuden a todo el mundo y a la ciudadanía también a hacer esos cambios, lo vamos consiguiendo y nos encontramos desde luego con situaciones que luego nadie quiere recuperar. Es decir, lo que conseguimos, nadie quiere ir hacia atrás porque los beneficios son evidentes. Suelo poner un pequeño ejemplo. Cuando se hizo la implantación de la amabilización en el primer ensanche y a los 2-3 días se hacían entrevistas a pie de calle, había una persona que estaba ahí asomada, porque ese es el frente, digamos, oeste del casco viejo, y estaba así mirando y le preguntan, le dice, bueno, ¿usted qué no ha notado en el cambio, ¿no? Y el hombre se queda así mirando y dice, lo que más me llama la atención es el silencio. Otro elemento de cambio importantísimo que trae la movilidad, la calidad de vida de la ciudad. Había desaparecido ese tráfico, estamos hablando de unos 12.000 vehículos diarios, se habían reducido drásticamente y el ruido que lleva consigo esos vehículos se había transformado en otra situación mucho más de mucha más calidad. En realidad es verdad que el plan de amabilización al principio yo creo que generaba más que problemas, ha generado miedos o dudas a saber qué iba a pasar. Una vez que lo has implantado, los resultados son muy buenos porque hemos reducido casi entre un 70 y un 90% del tráfico que pasa por este tipo de calles como por el ensanche, pero no ha generado problemas de tráfico en el resto de la ciudad. Eso quiere decir que hay un montón de personas que han decidido cambiar de modo de transporte para acercarse al centro, que han decidido usar la Villavesa, por ejemplo, que han subido un 4,5% creo que el uso de la Villavesa en el ensanche, o que ha decidido desplazarse en bicicleta o que han decidido desplazarse caminando. Quitar casi 14.000 vehículos diarios que pasan por una zona que debería ser inminentemente peatonal, porque es el centro de Pamplona, pues evidentemente los vecinos han notado una mejoría espectacular en su calidad de vida, en calidad del espacio público, en calidad del entorno. Yo creo que durante un montón de años se han hecho determinadas políticas de movilidad que han llevado a la gente a adquirir unos hábitos del uso de... Más que hábitos, yo diría dependencia del vehículo privado. Si tú haces que todo el espacio urbano sea para el vehículo, como las avenidas de Pío XII, que estaban totalmente sobredimensionadas, pues generar que la gente se mueva cómodamente en coche y al final acaba dependiendo del coche. Cambiar ese hábito es complicado. Yo entiendo que muchas veces pues, piensas que si no vas a poder ir en coche no puedes ir a ningún sitio, que no conoces el transporte público. También es verdad que todavía no hemos generado suficiente infraestructura ciclista para que haya un cambio hacia la movilidad ciclista, pero paso a paso, como que se ha hecho en el ensanche, con lo que se va haciendo en Pío XII, yo creo que vamos generando cambios, la gente va viendo que es posible cambiar de hábitos de movilidad, que es posible moverse de otra forma por la ciudad sin que eso provoque mayores problemas, y yo creo que esos son avances pequeños y nos van a hacer otra ciudad, otro tipo de movilidad. En estos momentos, la principal actuación en materia de movilidad se está llevando a cabo en Pío XII. Y hay, en algunos casos, vamos a decir, crítica social razonable por ese impacto inicial, pero en otros capítulos, sobre todo en Pío XII, hemos conocido más bien una crítica, digamos, política un poco impulsada, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Precisamente el modelo de Pío XII, reduciendo espacio al automóvil privado y otorgándoselo a otros vehículos más sostenibles, será el que se aplicará en otras grandes avenidas en el marco de plan de ciclabilidad. Pío XII es una de las avenidas que está contemplada de intervención en el plan de ciclabilidad. Es una avenida principal, conecta el centro con hospitales, con la universidad, es un eje prioritario para la bicicleta, para el autobús, y aparte es un eje que estaba sobredimensionado el espacio que necesitaba el coche. Hemos hecho estudios y aforos que nos daban que no era necesario ese espacio. Lo que hemos hecho con Pío XII es redimensionar el espacio, es redistribuir el espacio entre los diferentes modos de transporte, y sobre todo yo creo que lo que se ha hecho en Pío XII es dar más calidad a la avenida, darle otro carácter que no sea solo de autopista urbana. Esta es una de las medidas del plan de ciclabilidad. Empalma, o se encaja con la actuación del plan de amabilización, y además se une con el ABRIT, que será el nuevo eje que hará que haya un eje importante en la ciudad de circulación ciclista, un eje diferente. El plan de ciclabilidad establece que en las grandes avenidas, cuando haya espacio suficiente y sección suficiente como tenía Pío XII, que el modo de infraestructura ciclista sea carril bici unidireccional en ambos sentidos de la circulación. Pero yo creo que lo más importante de Pío XII es que ha establecido una forma de trabajar con las grandes avenidas, es decir,
Pío XII no es solo un carril bici. Pío XII es una transformación global de una avenida hacia una movilidad más sostenible. Pío XII son medidas a favor de la movilidad peatonal, Pío XII son medidas a favor de la movilidad ciclista y son medidas a favor del transporte público. Es más que un carril bici, es una forma de intervenir en la ciudad. Sigue los mismos criterios que hemos seguido en el plan de urbanización. Es la movilidad peatonal por encima de todo, calidad de espacio urbano y mejora de los transportes públicos. En el Ayuntamiento de Iruña son conscientes de que en lo que se refiere a la movilidad pueden existir reticencias a la hora de aplicar medidas, ya que exigen el cambio de hábitos en la vida cotidiana de la ciudadanía. En este sentido, tras analizar la experiencia de ciudades en las que se han aplicado medidas similares, están convencidos de que pasado un tiempo, los vecinos y vecinas apreciarán los beneficios que suponen, tal y como ha ocurrido en Aldezarra.